Este es un programa producido por WI Comunicaciones y auspiciado por la Universidad del Alba, formando líderes del mañana. Punto de encuentro. Conversaciones que construyen país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este punto de encuentro. Conversaciones que construyen país en una semana, por supuesto, donde la atención ha estado puesta en lo que son el sistema frontal, las lluvias, las negaciones, gente que ha quedado sin sus casas. Hemos estado atentos, durante todos estos días a aquello, esperando, por cierto, que pueda usted estar en sus casas viéndolo de manera tranquila, ya superado con todo lo que ha sido los efectos de este temporal. Evidentemente, cualquier información le vamos a estar contando en Bio TV. Por lo pronto, vamos a conversar de uno de los temas que también son noticias desde el punto de vista del contexto sociodemográfico de nuestro país y tiene que ver con la natalidad y un Chile que envejece. ¿Cómo vamos a enfrentar esta crisis? ¿Cómo y por qué es una crisis? De todo aquello vamos a conversar con dos expertos que tenemos aquí conectados junto a nosotros en este programa especial desde los estudios de Bio TV. Antes de presentarlos a uno de ellos, vamos a ver esta nota introductoria y iniciamos más bien el debate acá en este punto de encuentro, conversaciones que construyen país por Bio TV. Chile está cambiando y lo hace más rápido de lo que muchos imaginan. Hoy nacen menos niños que nunca y vivimos cada vez más años. De hecho, la tasa de fecundidad cayó a menos de un hijo por mujer, una de las cifras más bajas del mundo. Si esta tendencia continúa, en apenas unos años habrá más adultos mayores que niños en nuestro país. ¿Estamos preparados para esta nueva realidad? El desafío va mucho más allá de las pensiones. Habrá menos trabajadores para sostener la economía, aumentará la demanda por atención de salud y cuidados de largo plazo, mientras las familias enfrentan un escenario cada vez más complejo para tener hijos. ¿Por qué los chilenos postergan o renuncian a formar una familia? ¿Es un problema económico, cultural o de políticas públicas? ¿Qué podemos aprender de otros países? Y sobre todo, ¿qué debe hacer Chile hoy para enfrentar una transformación que ya comenzó y que definirá el futuro de las próximas generaciones? De eso conversamos en Punto de Encuentro. Un Chile que envejece cada día más, cada año más. De esto vamos a estar conversando de inmediato y aprovechamos de saludar a la doctora María Verónica Morales, pediatra y especialista en cuidados intensivos pediátricos y decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Alba. La tenemos junto a nosotros. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, Julio. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ponernos a tono con este tema porque evidentemente genera una problemática importante desde la lógica sociodemográfica de nuestro país. A ver, algunos datos para contextualizar esto. Tasa de fecundidad del año 2025, 0,99 hijos por mujer, es decir, menos de un hijo por mujer en la tasa de fecundidad hasta el año 2025. El año pasado los nacimientos disminuyeron un 46,9% entre el año 93 y 2025 y para el 2028 habrá más mayores de 64 años que menores de 15 años. Algunos datos para reflejar un problema que estamos viviendo en nuestro país. Doctora, quiero partir preguntándole, evidentemente, cómo enfrentamos, o primero, ¿por qué esto es una crisis para nuestro país? Bien, Julio, como usted dice, mira, la tasa de fecundidad es una de las más bajas dentro de América Latina. Nuestro país ha enfrentado esto asociado también en esta transición demográfica, ¿cierto? Un aumento en la población mayor de 60 años, en población más envejecida. ¿Por qué es un problema? Bueno, porque en realidad esto se ve a nivel mundial. En muchos países del mundo esto ha ocurrido también y se han tomado ciertas medidas, ciertas políticas públicas que en realidad no han funcionado muy bien en la experiencia internacional.
Tenemos países, por ejemplo, como Francia, países nórdicos, también como Hungría, en que se han tomado algunas medidas desde el punto de vista de las políticas públicas relacionados con aspectos financieros, aspectos económicos, ¿cierto?, que afectan a las parejas o a las familias que desean tener hijos. También aspectos que tienen que ver con subsidios, etcétera, que en realidad no han demostrado mucho efectividad en esos países, o han demostrado efectividad en un corto tiempo, pero que finalmente a largo plazo no resuelve el problema y no llega a una tasa de 2,1 hijos por mujer, 2,1 hijos nacidos por mujer, que es la tasa que podría ser una tasa adecuada de reemplazo en la población para mantener una población más o menos igual, heterogénea en cuanto a los nacimientos y también a las personas que fallecen. Y en ese sentido, en Chile, las medidas que se han tomado tampoco han sido efectivas en el país como para poder disminuir esto que se nos viene, ¿cierto?, de aquí al 2028 y al 2030, en que vamos a tener una proporción de adultos mayores de 65 años mucho mayor de la proporción de menores de 15 años. Claro. Eso va a traer ciertos problemas, lo tenemos muy claro ya hace un tiempo, y no se han tomado, desde mi punto de vista, no se han realizado, no se han implementado políticas públicas acorde a esto para poder disminuir los efectos o el impacto que esto va a tener en nuestro país. Ahora, tenemos también una ley de envejecimiento que acaba de ser promulgada en junio de este año, la ley de envejecimiento digno y activo, la ley 21.822, la cual debiese ya implementarse a contar del próximo año. Y ahí tenemos 15 derechos específicos definidos para los adultos mayores que probablemente nos van a ayudar, sí, en los efectos o el impacto que esto tiene de la baja natalidad en el país. Sí. Importante parte de lo que decía en su relato, doctora. Para el año 2045, quiero decir, habrá aproximadamente 3 adultos mayores por cada menor de 15 años. Un poco para dimensionar en términos de cifras, números, cómo se viene la nueva población que va a tener Chile en un par de años más, en el año 2045. Decíamos, claro, eso es evidentemente una crisis por distintas razones, porque evidentemente nace menos gente. La fuerza productiva también se ve mermada por este tipo de situaciones. Los ejemplos, decía, bueno, quizás no han ido en un sentido tan positivo de ejemplos internacionales, pero ¿cómo cree usted que podríamos hacer frente derechamente en materia política pública, más allá del diagnóstico, de poder enfrentar una situación? Primero, entender que esto es una crisis, me imagino que es el primer paso. Segundo, ¿cómo damos el siguiente paso para hacer políticas que realmente tengan un impacto y hacer frente a esta situación que no se ve muy auspiciosa? Yo pienso que aquí hay que enfrentar el tema de las políticas públicas desde dos aspectos. Uno que tiene que ver con la baja natalidad, ¿cierto? Con esto de que las parejas actualmente no quieren tener hijos. Sobre todo esto ha sido producto de cambios socioculturales importantes. El hecho de que la mujer está en un ambiente laboral, en un área laboral, y con una mentalidad de poder trabajar y favorecer el desarrollo de su carrera profesional o de su trabajo, más que dedicarse a tener hijos o tener una crianza responsable de su hijo. Por esa área hay cambios socioculturales que, si bien desde el punto de vista de las políticas públicas se podría implementar o se han implementado ya algunos subsidios, por ejemplo, la licencia maternal, que puede ser también para el padre como también para la madre, y eso hemos visto que la verdad que culturalmente en nuestro país no ha tenido muy buen efecto tampoco, muy buen impacto. ¿Por qué? Porque se ha visto y está comprobado, solo 0,3% de los padres hacen efectiva la licencia postnatal,
en vez de la madre. Por lo tanto, finalmente seguimos teniendo un país donde la madre se tiene que hacer responsable de la crianza de su hijo, lo cual no es compatible muchas veces con el desarrollo de su carrera, con todos los desafíos y todos los incentivos que tiene la madre para poder desarrollar su carrera. Por otro lado, también se ha visto que hay menos, y esto es a nivel mundial también, se ha visto y está evidenciado que las parejas, cada vez hay menos parejas, o sea, cada vez la opción de los jóvenes de vivir solos, no emparejarse, no tener hijos, está siendo cada vez más alta esa opción. Y por otro lado, cuando desean tener hijos, esa decisión la toman en base a muchos factores que antiguamente, o hace 5 o 10 años atrás, no se consideraban, ¿no? Por ejemplo, aparte de todo lo que es el aspecto económico, también tiene que ver con la crianza responsable, con darle a su hijo una crianza tanto en la edad escolar como preescolar también, mucho más responsable, con más tiempo dedicado al hijo, con más respuesta para todos los temas o los problemas que se va a ver enfrentado el hijo, la conciliación entre el trabajo y la familia, cada vez más difícil, ¿cierto?, en esta sociedad. Y por otro lado, cuando deciden tener un hijo, las parejas jóvenes, también muchas veces ya es un poco tarde, porque se han demorado en esta decisión y finalmente alcanzan a tener 1 o máximo 2 hijos, no como antes que tenían muchos más hijos los matrimonios. Entonces hay varios factores. Entonces, desde el punto de vista de la natalidad, hay políticas públicas que se podrían implementar más que nada con aspectos que tienen que ver con la conciliación, familia, trabajo, sobre todo para las mujeres, y los aspectos financieros, subsidios que se puedan dar para las licencias postnatales, para todo lo que tiene que ver con la mantención y asegurar, por ejemplo, una vivienda segura para el hijo. Por otro lado, está todo el impacto que podemos también y que nos tenemos que ocupar hoy en día en la población más envejecida. O sea, el envejecimiento que ahora se está tratando y se está trabajando, nosotros también desde la Universidad del Alba, con un envejecimiento activo, una nueva longevidad que tiene que ver con no necesariamente vivir más años, sino que todos esos años que vamos a vivir más nosotros y nuestros hijos sean años de calidad, con vida, asegurar una calidad de vida que sea digna, activa y saludable. Precisamente sobre eso, para ir cerrando, doctora, ustedes están realizando una actividad, un programa bien interesante, que se llama la Universidad de la Experiencia, que precisamente entrega facilidades académicas o motiva a las personas mayores de 55 años que puedan ingresar a la universidad, ¿no?, a estudiar algunas carreras, grados. Sí, Julio, mira, el año 2025 partimos en la universidad en asociación con la Caja de Compensación Los Andes para adultos mayores de 55 años que pudieran tener la opción de especializarse o de poder estudiar en 3 cursos que tienen que ver con emprendimiento, liderazgo y transformación dentro de su transformación desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la empleabilidad y con trabajar en equipo. Pero a eso nosotros este año sumamos en la Facultad de Ciencias de la Salud una experiencia donde los adultos mayores de 60 años podían acudir a las aulas y tener contacto con los estudiantes universitarios jóvenes. Y esta experiencia que se realizó este año ha sido muy positiva porque la verdad es que sabemos todos muy bien que para tener una mejor longevidad, una mejor vejez, es muy importante el contacto intergeneracional. Y ese contacto se dio aquí en nuestra Universidad de la Experiencia. Los estudiantes de carreras de pregrado, de tecnología médica, kinesiología y fonoaudiología, recibieron en sus aulas a 70 adultos mayores, de los cuales todos prácticamente 60% se mantuvo durante todo el periodo que estaba estipulado y ellos estuvieron asistiendo a
las actividades académicas rigurosamente, en donde pudieron ellos poder tener contacto con los jóvenes, pero además poder conocer y tener más conocimientos y otras habilidades que no habían tenido la oportunidad antes y dentro de su juventud. Y por último, entregar toda la experiencia que ellos tienen, muchos de ellos profesionales, también del área de la salud, a los jóvenes. Sí. Por lo tanto, fue una integración que la verdad que esto dio resultados muy positivos, fue un impacto muy importante tanto para los adultos mayores como para también los estudiantes universitarios, alineado con nuestros valores institucionales de solidaridad, humanidad y de integridad. Y esto lo vamos a continuar durante este periodo que queda del año y lo vamos a seguir haciendo, ampliando a otras carreras y ampliando a otras organizaciones de adultos mayores, porque la Universidad del Alba quiere recibir adultos mayores y poder manejar esto y poder integrarlos a nuestra comunidad universitaria. Y también, por último, para comentarte, salió también a raíz de este proyecto la posibilidad de una beca de 55% de descuento en el arancel para adultos de 55 años o más, para estudiar una carrera de pregrado, posgrado o también en modalidad advanced. Por lo tanto, partimos con esto también para poder promocionarlo en nuestra universidad. Bueno, una linda iniciativa ahí para que quienes estén mirando este programa, población también sobre los 55 años, ¿no? Si no me equivoco, puedan también continuar sus estudios y mantener lo que decía la doctora María Verónica Morales, ¿no? Una vejez activa, sobre todo para este mundo que viene, el mantenerse activo precisamente es lo que les da vida a la mayoría de las personas. Doctora María Verónica Morales, pediatra y especialista en cuidados intensivos pediátricos y decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Alba, conversando con nosotros a esta hora respecto a este tema, la baja natalidad y este Chile que envejece. Muchas gracias, doctora. Gracias, Julio. Que estén muy bien. Buenos días. Un abrazo grande. Bueno, pueden ahí saber más información de esta Universidad de la Experiencia en universidaddelhabla.cl, que es donde pueden ahí acceder a los datos, cómo postular también estos beneficios en materia de arancel para seguir. Y nunca es tarde volver a estudiar, por supuesto. Vamos a hacer un alto comercial y a la vuelta vamos a conversar con otro invitado respecto a este mismo tema desde una perspectiva también de política pública y, por supuesto, del tema del impacto económico que implica que existe una baja natalidad y un Chile que está cada vez más viejo. Vamos y volvemos. Punto de encuentro. Conversaciones que construyen país. De encuentro, conversaciones que construyen país. Bien, estamos de regreso en este punto de encuentro, conversaciones que construyen país por las pantallas de Bio TV en esta semana, les decíamos, bien compleja por el tema de las lluvias y todo aquello. Por cierto, siempre estamos monitoreando acá en Bio lo que está pasando en nuestro país. Vamos a conversar, a tomar contacto de inmediato con el senador Juan Luis Castro, senador de la República y expresidente del Colegio Médico. Respecto a este mismo tema, senador, ya lo vemos en pantalla, aprovecho de saludarlo y estamos conversando respecto a la baja natalidad, este Chile que envejece y la pregunta, ¿no? ¿Hay política pública realmente en nuestro país para enfrentar esta crisis que estamos viviendo, una crisis sociodemográfica en Chile? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Julio? Gusto saludarle a usted y a toda la gente que está en Bio TV. La verdad es que esto se fue precipitando en los últimos años sin que hubiese una medida específica de mitigación o de poder abordarlo, salvo cuando ya está desencadenado. O
sea, hoy día tenemos una tasa de fecundidad de 0,9 hijos por mujer. Llegamos a tener hasta 2 en alguna época. Eso significa que hay una tendencia a no tener hijos por múltiples razones, que tienen que ver desde lo económico, que es un factor, desde la postergación en función de estudios u otras actividades, hasta razones de infertilidad. O sea, hoy día hay miles de parejas en Chile que quieren y no pueden. Y tampoco hay coberturas de FONASA para que la inseminación artificial o las terapias, que son hoy día de mucho costo, solo algunas personas pueden acceder a ellas porque no hay una cobertura específica. O sea, creo que Chile no se preparó para esto. Empezó a envejecer y nos dimos cuenta que no estábamos mirando un lado del problema, que era el adulto mayor. Pero no estábamos mirando que la natalidad está cada vez en regresión. Fíjense que miramos los números, prácticamente nacen en Chile el año pasado 146.000 niños y fallecieron 126.000 personas. O sea, tenemos una diferencia de 20.000 menos más nacidos vivos que fallecidos, pero la tendencia es que eso, si no se revierte, si no se hace nada, de aquí a 5 años más va a haber igual o más número de gente fallecida que nacida en nuestro país. O sea, son indicadores bastante alarmantes. Ahora, senador, haciendo frente a lo que es la política pública en general, porque es un problema, yo creo que el diagnóstico está muy claro, ¿no? Pero es porque esto tiene impacto, hablábamos en el bloque anterior, en la economía, en la productividad. Un Chile que envejece produce menos, evidentemente eso puede implicar también la productividad del país, sobre todo en materia de salud también, porque evidentemente con los años la gente se enferma mucho más. Una serie de problemas que están sobre la mesa y las causas también son parte del análisis. Pero, ¿cómo lo hacemos frente? Usted hablaba, por ejemplo, gente que quiere ser padres, y hay procesos, por ejemplo, inseminación artificial o adopción u otros procesos que son muy engorrosos, muy costosos, y no sé si existe también la facilidad para que aquello se dé en esta realidad nueva que estamos enfrentando. ¿Cómo podemos hacer frente y sobre qué tema ponerles atención o debería hacer Chile ponerle atención para caminar en una buena solución a este problema, a esta crisis más bien? Bueno, lo primero es tener una buena educación sexual, reproductiva, para hombres y mujeres. Ojo con esto, lo digo porque se ha creído por años que solo las mujeres eran las que tenían que estar preparadas a todo evento, ¿verdad? Que el hombre un poco menos quedaba igual. No, porque hoy día hay corresponsabilidad, hoy día hay derechos y deberes que son exigidos a los padres. Ahora, cuando hay una pareja, por ejemplo, decide postergar, dice, mire, yo tengo 25 años, estoy recién recibido de algo, mi pareja también, ¿para qué vamos a tener al tiro los hijos? Esperemos a los 30, 35 años. Hoy día se puede detectar eso y sí tiene cobertura de FONASA hace muy poco, no menos de un año, que es la llamada hormona antimileriana, que está codificada en FONASA y que es un predictor de la fertilidad de la mujer en este caso. Es decir, si una mujer tiene un indicador de esa hormona muy razonable, muy bueno, podría esa mujer, ojo con esto, congelar esos óvulos para un momento posterior de la vida y así poder ser mamá con seguridad, porque hoy día, ¿cuál es la incertidumbre? La mujer dice, después de los 35, ¿qué va a pasar? A lo mejor no voy a poder, a lo mejor vamos a tener problemas. En cambio, científicamente, pero eso requiere la siguiente cobertura, que es la de la fertilización asistida, es decir, hoy día congelar óvulos cuesta, Julio, entre 4 a 10 millones de pesos. O sea, es para un segmento de élite que lo puede hacer y no tiene cobertura de FONASA. Por eso aludía yo delante que esto requiere mucha más decisión y convicción de acompañar a la pareja en todo este proceso. Por otro lado, hoy día la capacidad de poder decirle a las parejas jóvenes, mire, ustedes pueden conocer su ciclo, pueden tomar decisiones responsables, porque tenemos un segmento de gente que desgraciadamente no tiene prevención alguna y se genera el embarazo no deseado. Ojo con esto. O sea, puede terminar en un nacido vivo o puede terminar en un aborto. Cuidado con esto, pero es un embarazo no deseado. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo que hay que evitarlo. Pero hoy día, y después de la pandemia, tuvimos una caída enorme de prevención, no solo de enfermedades de transmisión sexual, el VIH, SIDA, sífilis, gonorrea, que todo eso se disparó. Ahora se está volviendo a estabilizar, pero el uso correcto, por ejemplo, del preservativo, el uso correcto de anticonceptivos hormonales, entendiendo que son por un tiempo. Hay a veces mujeres o parejas que dicen, no, yo no quiero tener hijos, nunca. Ya, ese es un segmento minoritario, existe. Pero la mayoría se maneja en el rango de que en este momento no, por distintas razones sociales, personales, económicas, pero en otro momento sí quisiera.
Y ahí es donde yo creo que el Estado puede acompañar un poco más, difundiendo, comunicando, hablando más de la sexualidad y la medicina reproductiva. Le digo una cosa, el proyecto de ley que presentaron unos diputados republicanos y libertarios hace pocos días atrás, con esto de los latidos cardíacos, a mí me parece una provocación, francamente, lo digo como médico, que se trate de hacerle una emboscada a una mujer que está con un embarazo recién iniciado, que invoca la ley de 3 causales, no es un aborto libre, 3 causales, violación, en fin. Fíjese que son 5.000 casos en 8 años que se ha invocado la ley del aborto en 3 causales. Y nacen 146.000 niños cada año. O sea, es un porcentaje minoritario, pero buscar proyectos de ese tipo, por muy bien intencionados que sean, genera mucho ruido en cuanto a las condiciones de los derechos de una mujer para resolver o no algo tan doloroso como interrumpir. Yo creo que esas no son buenas noticias para mejorar la fertilidad. La fertilidad hay que mejorarla con estos otros mecanismos de apoyo que sean mucho más de sentido común para las personas. Ahora, senador, en lo que uno ve respecto a cómo está conduciendo Chile su política en esta materia, ¿va bien encaminado? ¿Hay voluntad, por ejemplo, para seguir trabajando sobre este tema? ¿O es una discusión que en rigor todavía no se está dando en el Congreso, en materia política? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que va mejor. Tenemos un impulso en el Senado muy fuerte. Empezamos a volver a tramitar de nuevo un proyecto que salió de la Cámara, que es la ley de endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad de la mujer donde el tejido uterino se implanta en otros órganos, por ejemplo, en las trompas, por ejemplo, en el cuello del útero, en los ovarios. ¿Y qué es lo que genera esto? Dolor y hemorragia en la menstruación. Muchas mujeres sufren muchos dolores y sangrados abundantes y tienen endometriosis, que hoy día es una enfermedad que se puede combatir con medicamentos o incluso con cirugía. Nosotros estamos trabajando en la ley de la endometriosis. ¿Y sabe por qué viene esto? Porque produce infertilidad. La endometriosis es una de las causas médicas de infertilidad. Por lo tanto, es una arista que tenemos que seguirla profundizando en ese aspecto. Pero además, yo le diría, esencialmente en el terreno educativo es donde tenemos la falencia más grande. Hoy día los jóvenes en enseñanza media o en las universidades, inclusive, a mí me ha tocado ir en distintos momentos a hablar con estudiantes de los primeros años de universidad, tienen un nivel de desconocimiento y están en universidades, pero brutal, respecto al ciclo sexual en la mujer y en el hombre, respecto a las características de una relación sexual protegida, por ejemplo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se hace eso? O sea, esto está viviendo una regresión enorme en el campo cultural y educativo que creo debería ser la primera arista a abordar en una política pública. Es un tema cultural también. Los jóvenes hoy tienen otras prioridades. Además, sabemos lo caro que significa tener un hijo. Quizás siempre ha sido una inversión importante, pero hoy el costo de la vida está más alto. Muchos pierden la libertad. Otros están prefiriendo las mascotas en vez de los hijos. Hay un tema que hay que también abordar desde el punto de vista sociocultural, quizás, ¿no? Claro, lo que pasa es que hoy día se enfrenta, por ejemplo, la maternidad. Muchas mujeres dicen, yo prefiero tener mi hijo sola. Ni siquiera quiero que tenga padre. No es que yo esté de acuerdo con esa idea, no la comparto, pero creo que en las libertades del mundo de hoy hay personas, mujeres que se plantean ese tipo de escenarios para su vida, hasta aquellas que renuncian totalmente a la maternidad y van por las mascotas, ¿verdad?, como su verdadero acompañamiento de vida, que no es nunca lo mismo, obviamente, pero que son opciones. Entonces, creo que Chile, que está envejeciendo muy rápidamente, que vamos a tener, fíjese, Julio, en 20 años más, el 2045, según los estudios, vamos a tener 3 adultos mayores por cada menor de 15 años. Sí. Imagínese usted, y eso nos falta tanto. O sea, la tasa de envejecimiento y la magnitud. Hoy día los adultos mayores son más o menos 4 millones aproximadamente, y van a ser 5 aquí al 2030, y así. O sea, Chile, si bien tiene que tener una política para el adulto mayor, no ha tenido, porque la ley de adulto mayor de envejecimiento salió, la sacamos hace algunos meses, 6 meses del Senado, ya es ley, pero para este problema de la caída de la natalidad no tenemos una respuesta organizada. Tenemos voces por aquí y por allá, pero no una respuesta del Estado. Y sobre eso es donde hay que trabajar, sobre todo con urgencia, ¿no? Entendiendo los números, los años que se acercan, la vejez que aumenta y la baja natalidad que se va progresando en función del tiempo. Juan Luis Castro, senador, expresidente del Colegio Médico, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Julio, muy amable. Que esté muy bien.
Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana en un nuevo punto de encuentro. Recuerden, pueden mirar este capítulo en el biobiotv.cl, si es que se lo perdió cuando sale al aire cada domingo a las 11 de la mañana, por BioBioTV, por supuesto. Si no, lo pueden ver por biobiotv.cl o a través del canal de YouTube de WI Comunicaciones, pueden buscarlo ahí también, y de la Universidad del Alba. Que esté muy bien, nos vemos la próxima semana. Si sigue lloviendo, cuídese, recuerde, evite salir de casa, protéjase ante las adversidades climáticas que está enfrentando Chile. Nos vemos, que estén bien, chao. Este es un programa producido por WI Comunicaciones y auspiciado por la Universidad del Alba, formando líderes del mañana. Punto de encuentro. Conversaciones que construyen país.